Hola amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Entrevistados, un programa para hablar de actualidad política, económica, social y cultural a través de Nación TV, nuestro canal regional. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez. Es nuestro invitado en Entrevistados. Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, es natural de Santander, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno, Italia, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Derecho Administrativo de la misma alma mater. Su carrera profesional en Colombia la ha ejercido principalmente en la judicatura. Durante la visita del jefe del Ministerio Público a la ciudad de Neiva para su participación en el foro Proceso de Paz y Crisis de la Justicia, el Procurador General de la Nación concedió entrevista exclusiva al programa Entrevistados de Nación TV. Procurador, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en Entrevistados de Nación TV. Es un honor. Muchas gracias por la invitación. Bien, Procurador, oriundo de Bucaramanga, ¿no? Yo soy bumangués de pura cepa. ¿No me delato al hablar? No. Claro, soy bumangués. ¿Qué es lo que más recuerda de esos años de infancia en esa hermosa tierra colombiana, en Bucaramanga? Yo especialmente recuerdo las montañas, el río Chicamocha, la Mesa de los Santos. Mi padre tenía una finca en la Mesa de los Santos, todos los domingos íbamos allá. Bucaramanga, los parques de Bucaramanga, ¿sí? El colegio, mis amigos y el dulce, la fábrica de galletas La Aurora, que era de mi padre. La Aurora, ¿usted ayudaba en algunas labores allí en la fábrica de galletas de su padre? Por supuesto que sí, por supuesto, todas las vacaciones me iba desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche y paseaba por todas las funciones galleteras. Yo fui laminador, estuve en la cortadora, en el horno, en el laboratorio, fui vendedor los fines de semana. Estuvo en todas las dependencias. Sí, en todas las dependencias. Eso desde luego son recuerdos que siempre le hacen a uno recordar su infancia con alegría, con devoción y con alegría. Eran otras épocas. Otra época y también otro gran recuerdo que me imagino que debe tener en su memoria es cuando fue electo concejal, eso hacia el año de 1986, si no estoy mal. Claro, yo fui concejal, tal vez en ese año. Yo fui electo concejal de mi ciudad. ¿Qué tal esa experiencia como cabildante? No, pues una experiencia donde el espíritu cívico se pone a prueba y allí el conocimiento de la ciudad y el afán de servicio le impulsan en esa época joven, abogado recién egresado de la Facultad de Derecho. Pero fue un paso que me deja muy buenos recuerdos y muy fugaz. También eran otras épocas de la vida pública. Qué bueno, y precisamente en ese afán de servir, en ese vivir de la vida pública, ha estado usted ocupando otros cargos en nuestro país. Hablemos un poco de su trayectoria. Mire, yo tengo una vocación por la docencia. Realmente mi vocación es la docencia. Yo estoy en comisión de servicios en el servicio público. Egresé de la facultad en Bucaramanga, me vinculé a la universidad, fui profesor de filosofía del derecho, de historia de la filosofía, fui profesor de ética. Después derivé en el derecho público y fui profesor de derecho administrativo y de derecho constitucional y de procesal administrativo y de seguridad social en la especialización de la universidad, y allí ingresé a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El primer año que hubo un concurso de la carrera judicial, yo por ahí hacia los años 88, 89 tal vez, participé en el concurso
y me designaron magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Santander. Allí duré 8 años, tal vez 9 años. ¿Y de allí para dónde? Alternaba con la docencia y allí me eligieron consejero de Estado en el año 2000. Yo fui consejero de Estado del año 2000 al 2008, en la sección segunda del Consejo de Estado, que es la sección del derecho laboral administrativo, que le interesa la función pública. Ahí completé mi periodo y meses después me eligieron Procurador General de la Nación. Fue mi primer periodo como procurador. En el 2009 a 2013. A 2013. Y en ese año me eligieron, a finales del 2012 me eligieron nuevamente Procurador General de la Nación. Bien, procurador, pues para nosotros es un gusto tenerlo aquí en Entrevistados y usted ha sido noticia últimamente en nuestro país y está relacionada con esa posición que usted ha tomado frente a los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, en Cuba. ¿Qué opinión le merece estos diálogos que están siendo adelantados entre el Gobierno Nacional de Colombia y el grupo armado FARC? Mire, la posición mía ha sido una posición que es coherente con mi investidura, con mi condición de representante de la sociedad, coherente con el cumplimiento de mis roles constitucionales. A mí me corresponde ser promotor y defensor de los derechos humanos. ¿Eso hace parte entonces de sus funciones, si no es como dicen por allí, que lo que usted quiere es meterle zancadillas al proceso de paz? Pero por supuesto, a mí me corresponde la defensa del ordenamiento jurídico, de la Constitución, de la ley, de las decisiones judiciales. Y como le referí, promotor y defensor de derechos humanos. Es indudable que en esa condición a mí me ha correspondido hacer unas advertencias, manifestar unas preocupaciones, no para meterle palos al proceso, todo lo contrario. Más que el palo a la rueda son el polo a tierra del proceso de paz. ¿Qué le preocupa del proceso de paz y de los acuerdos que se están debatiendo? Me preocupa la impunidad que pueda existir, la impunidad que exige la FARC. Es necesario que haya penas privativas efectivas de la libertad para los responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidio. Es decir, es necesario que haya cárcel, reducidas, sí, las que establecen la justicia transicional, pero es necesaria que esas penas privativas existan. Eso no lo digo yo, lo dicen las sentencias de la Corte Constitucional, lo dice la sentencia que tiene que ver, que declaró la exequibilidad del marco jurídico para la paz, que son 2 sentencias, lo dicen los compromisos que internacionalmente Colombia tiene, lo dice el Estatuto de Roma, lo dicen reiteradas decisiones de los organismos judiciales internacionales, lo ha dicho la fiscal de la Corte Penal Internacional, lo dicen las víctimas, lo dice el sentido común. La gente quiere la paz, la gente desea la paz, la gente tiene esperanzas en este proceso, la gente quiere que este proceso se blinde jurídicamente, se blinde políticamente, pero el blindaje quiere decir, en materia de justicia, penas privativas de la libertad efectivas, cárcel. Eso lo ha entendido la opinión pública, lo entienden las víctimas, lo exige los compromisos internacionales. Y el gobierno me da la impresión que está hablando con más claridad últimamente sobre esos temas. Y la Procuraduría ha venido diciendo y reiterando y volviendo a decir y volviendo a repetir, con prudencia y con imprudencia, a hora y a deshora, pero cumpliendo el deber. Nada de lo que yo digo está por fuera del deber, sino todo lo contrario. ¿Se ha considerado usted, procurador, en algunas ocasiones imprudente al realizar, algún tipo de afirmación respecto a los diálogos de paz? Pues es decir, para hacer pedagogía, me refiero que para defender las víctimas es menester utilizar escenarios, momentos, intervenciones, hacer una pedagogía. A mí me corresponde defender a las víctimas y en el centro del proceso de paz debe prevalecer las víctimas, no los victimarios. ¿Usted considera que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha agachado su cabeza ante el grupo guerrillero FARC? Para eso está la Procuraduría, para hacer advertencias, para manifestar preocupaciones,
para resaltar que aquí hay un ordenamiento jurídico y que ese ordenamiento jurídico se debe respetar. Por eso el procurador cumple el deber, y en el cumplimiento del deber le corresponde ponerle polvo a tierra a ese proceso, señalando que no puede haber impunidad, que debe haber penas privativas efectivas de la libertad, que eso lo dice el ordenamiento jurídico, que lo dice el marco jurídico para la paz, que deben desarmarse, que deben entregar las armas. La FARC no puede quedarse ni siquiera con un alfiler, deben entregar las armas, deben reparar las víctimas, con la verdad, la justicia, la reparación. Es indudable que deben existir o debe reconocer su condición de victimaria. Aquí hay unas reiteraciones que he hecho, que las he dicho, que las voy a volver a decir. ¿Cuáles son esas reiteraciones? Son las reiteraciones que son, dijéramos, las líneas rojas, que son los mínimos alrededor de los cuales tanto críticos como actores del proceso podemos coincidir, los mínimos para que haya un pacto para la paz. Primero, no puede haber impunidad. Y quiero ser más pedagógico. Y ahí es muy complicado, claro, procurador, porque es que la guerrilla de las FARC, al menos los que se encuentran dialogando este proceso de paz en La Habana, Cuba, han dicho que ni un día de cárcel. Ellos tienen que poner los presos de la tierra. Uno no puede vivir en repúblicas aéreas, como decía Bolívar. Eso tiene que llegar un momento que ponga los pies sobre la tierra. Bueno, y repito, usted me pregunta por los mínimos. Nada de impunidad. Eso quiere decir penas privativas de la libertad. ¿Eso qué quiere decir? Cárcel. ¿Para qué? Mínima sí, pero cárcel. ¿Para qué? Para los delitos atroces, genocidios, crímenes de guerra. ¿Pero qué más? Desmovilización y entrega de armas reales. Ese aspecto debe quedar sumamente claro. La dejación de armas debe querer decir lo que le estoy diciendo: entrega material y real de las armas a quien quiera. Si no quieren entregar al Estado, que la boten al mar. Si que lo entreguen a otra autoridad, a una autoridad internacional, pero no pueden permanecer con las armas. Debe haber una desmovilización absoluta. Deben reparar las víctimas con el dinero del narcotráfico, con el dinero, con los extensísimas dineros que han obtenido como consecuencia de la actividad ilegal. Deben reparar las víctimas. Nosotros no podemos avalar una gigantesca operación de lavado de activos. A la FARC, el dinero de la FARC debe ser destinado a reparar a sus víctimas. Hoy estamos con nuestro invitado, el Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez. Hay que mencionar que el Procurador participó en un importante foro que se desarrolló en la capital del departamento del Huila, relacionado con el proceso de paz y la crisis de la justicia en nuestro país. Esta con una iniciativa, o en el marco de una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Neiva, el canal regional Nación TV y la Alcaldía de Neiva. Pues queremos hoy en nuestro espacio también presentarles las principales conclusiones que se tejieron al final de este importante foro. Por ello también nos está acompañando en entrevistados el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva. El resultado no podía ser mejor de este ejercicio interinstitucional, de esta alianza entre la Nación TV, la Alcaldía de Neiva y la Cámara de Comercio, donde iniciamos con estos foros empresariales y de opinión con el Procurador Alejandro Ordóñez, que estaba previsto inicialmente. En el momento de iniciar un día antes, manifestó su interés el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y es así como se logró colocar en un mismo escenario como dos posiciones que se vienen viendo con posiciones encontradas, pero lo que en el desarrollo del ejercicio que hicimos en la ciudad de Neiva es que hay una serie de puntos coincidentes, más son los encuentros que los desencuentros, de tal manera que uno observa que mientras el Procurador General de la Nación habla de unos mínimos, el mismo gobierno a través del ministro de la Presidencia habla de unas líneas rojas. Y son coincidentes en temas como la justicia, la reparación, la impunidad y también el tema relacionado con la entrega de armas.
Regresamos con entrevistados. Ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de Nación TV, el canal regional de los huilenses. Otro tema muy importante que aprovechamos que usted esté aquí en nuestro espacio, doctor Alejandro Ordóñez, es el tema relacionado con la crisis de la justicia en nuestro país. ¿Qué opinión le merece toda esta situación bochornosa en la que, pues, lamentablemente nos encontramos? Mire, esa es una circunstancia que ha afectado, que está afectando aún más la credibilidad de la justicia. Yo creo que una sociedad, o mejor que un Estado, no puede concebirse sin justicia. Ello genera mayor violencia, ello genera falta de credibilidad y falta de confianza. A los problemas de corrupción que hemos conocido, que deben ser investigados, respetándose el debido proceso, el derecho a la defensa, pero deben tomarse las decisiones prontas para que la sociedad tenga una claridad y una respuesta clara y una respuesta contundente. Eso se ha sumado a la morosidad de la justicia. Los colombianos, dijéramos, le tienen pavor a acudir, a acceder a la justicia, porque los procesos morosos son muy demorados. No son justicia, generan mayores escenarios de confrontación en familias, en la realidad social, en las realidades políticas. Entonces, hay unos temas estructurales que los hechos de corrupción que deben ser investigados y juzgados la vienen a agravar, pero es indudable que la gran reforma a la justicia requerirá generar instituciones que permitan no solamente el acceso, sino una pronta, una cumplida, una rápida definición de las controversias. Yo pienso que esos temas son temas que han venido pesando desde hace muchos años, que hoy se agudizan, pero que deben darse respuestas para evitar precisamente estos procesos de deslegitimación, porque si hay algo que ha pesado sustancialmente es precisamente que la opinión pública no cree en la justicia, no cree en sus instituciones, no solamente en la justicia. No hay institución que tenga márgenes de favorabilidad. Pero es por la misma corrupción que se ha venido presentando y este no es un tema de ahora, ¿no? Es de tiempo atrás, de muchas décadas. Ni solo de la justicia. La corrupción impacta todos los órganos del poder y la actividad privada igualmente. Si hay algo que se ha democratizado en nuestras sociedades, si hay algo que se ha generalizado en nuestras sociedades, es la corrupción. Y desde luego la ley es necesaria para combatir la corrupción, pero no es suficiente. Las reformas constitucionales no son la solución para combatir la corrupción. Si se requiere hacerla, pero si se necesitan hacerlas, hay que hacerlas, pero no son suficientes para combatir la corrupción. ¿Cuáles serían o cómo sería esa manera de corregir todos estos inconvenientes? Mira, hay un problema de carácter institucional, pero hay unos problemas que son de carácter estructural y de carácter moral. ¿Cómo erradicar esos problemas? Hay una crisis de valores que golpea sustancialmente a todas las instituciones públicas, privadas y sociales. Aquí tenemos que la gente tiene que volver a aprender a distinguir entre bien y mal, entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y el error. Esos son valores que por estarse negociando, por estarse intercambiando, se ha perdido la necesaria, dijéramos, savia que alimentaba toda la vida social. Aquí el problema, más que político, más que económico, más que social, es un problema ético, un problema moral, que es el que está deslegitimando toda nuestra estructura social y política y que está amenazando con disolver nuestra misma sociedad, y que ello, dijéramos, es la causa también de esa conmoción, de esos movimientos telúricos que parecen nunca terminar,
que parecen nunca acabar. Lamentablemente, procurador, perdón, el tema de la credibilidad del caso de la Corte Constitucional con todo ese escándalo, ¿qué piensa usted del caso Pretel? Mire que hay que investigar, son acusaciones muy graves. Muy graves. Que se deben investigar, que se deben aclarar, ¿sí? Y que se deben aclarar prontamente para bien de la sociedad y para bien de la justicia. Procurador, usted sin duda alguna, y ya cambiando de tema, fue uno, podríamos decirle, uno de los grandes triunfadores del quinto debate del equilibrio de poderes, 5 de 8 debates, porque en ese debate se le concede, o de alguna manera, pues veremos de aquí a junio su fuero. ¿Qué opina? Eso no es, dijéramos, yo me enteré en el viaje a Neiva, leyendo los periódicos, esos resultados. Mire, el procurador desde 1830 ha estado aforado. En nuestra historia constitucional solamente ha habido un pequeño paréntesis en ese aforamiento. Eso no es nada exótico, pero es indudable que lo que mejor le convenga a nuestra sociedad, lo que mejor le convenga a nuestro Estado, lo que mejor le convenga a la credibilidad, eso no es un problema personal mío. Uno es pasajero. A mí me falta ya poco tiempo. Me faltan pocos meses, sí, 16, 17 meses me faltan para terminar, pero las instituciones permanecen, las instituciones continúan. Aquí debemos es fortalecer la institucionalidad y no pensar en nombres ni en personas, porque ello muchas veces afecta la necesaria temperancia y ponderación que se debe tener para diseñar esas instituciones. Eso quiere decir que usted hace caso omiso a la afirmación de la senadora Claudia López y el senador Benedetti, donde afirma, abro comillas, ¿es un regalo para usted? Bueno, son afirmaciones simpáticas. ¿Las toma con simpatía? Con simpatía, es indudablemente que de esa manera debe verse. Lo que se debe analizar es la institucionalidad independientemente de las personas que pasajeramente, que accidentalmente estamos allí. Es necesario que la institucionalidad se diseñe para el bien común, no para personas individuales, ni por ellas, ni contra ellas, ni para ellas, sino es para el bien común. Procurador, yo sé que usted tal vez me va a tildar de loca, pero ¿realmente usted no tiene aspiraciones a ser presidente de la República de Colombia? Mire, yo tengo aspiraciones a ser un buen procurador. Yo tengo aspiraciones a cumplir, de cumplir con mi deber. Yo tengo aspiraciones de salir con satisfacción del deber cumplido. Yo creo que esas son las aspiraciones que me asisten, que me animan. Los funcionarios públicos debemos tener las aspiraciones de cumplir con nuestro deber. Los funcionarios públicos, los ciudadanos tienen un derecho a ser bien gobernados y los funcionarios públicos tenemos el deber de actuar de acuerdo a nuestras obligaciones. Eso es lo que me anima. Y cada mañana me despierto y cuando llego a la oficina y después de realizar mis actividades mañaneras y llego a mi oficina, lo hago con alegría, con decisión, con entrega, con la entrega que deben tener los funcionarios en el cumplimiento de su función. ¿Por qué tildó de locos a las personas, a los medios de comunicación que expresaron de sus intenciones a la presidencia? Porque precisamente la locura, una de las circunstancias o de las, ¿cómo definirlo exactamente? Una de las características de la locura es no lograr observar la realidad, ¿sí? Y quien no observa la realidad, pues es una persona que está demente y que puede hacer juicios que no corresponden con la realidad. O sea que, digamos, no es cierto que usted está aprovechando o buscando un espacio político rumbo a la presidencia. Pero por Dios, no, déjenme ser un funcionario público o déjenme ser un buen procurador. Esas afirmaciones no corresponden con la realidad. Yo simplemente cumplo con mi deber.
Estamos en Entrevistados de Nación TV y otro punto muy importante es ese acercamiento, señor procurador, que usted siempre ha estado buscando entre Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No, yo no busco acercamientos personales. Yo lo que he dicho que es necesario un pacto. Pero por el bienestar de nuestro país, ¿no? Claro, pero yo lo que digo es que debe haber un pacto para la paz entre los críticos del proceso de paz y el gobierno. Es necesario ese pacto para la paz, para la paz en torno a unos mínimos para que logren blindar jurídicamente el proceso y blindarlo políticamente, que es un pacto para la paz que se requiere precisamente para darle a este sostenibilidad y para generar confianza. Y en ello porque el proceso de paz no puede ser el acuerdo entre la élite gobernante y la élite de la FARC. Va mucho más allá. Debe comprometer a todos los colombianos. A los críticos del proceso los debe comprometer a todos los sectores sociales, políticos, culturales, en fin, académicos. Y para ello es menester que haya unos mínimos en torno a los cuales se puedan aglutinar todos estos sectores. Entonces, más que acercar a personas, es un pacto para la paz que logre vincular a todos los colombianos. Y ya para despedirnos, señor procurador, y no se puede ir sin que nos responda esta pregunta, es el tema relacionado con la adopción gay y el matrimonio gay. Sabemos que usted es una persona de principios radicales en la vida católica. ¿Qué piensa de esto? Mire, aquí el derecho se debe privilegiar el derecho de los niños. Y en esa razón, en ese escenario, la Procuraduría ha venido manifestando cuáles son las razones de carácter jurídico que implicarían la improcedencia de esa adopción, siempre bajo la perspectiva de proteger al niño, de la prevalencia de los derechos del niño. Eso no es un derecho de la pareja. El niño tiene el derecho de tener papá y mamá. Eso lo hemos reiterado, lo hemos dicho, siendo profundamente respetuosos, ¿sí?, de la dignidad de las personas que estén en esa condición. Pero jurídicamente la Procuraduría ha considerado que allí resultaría afectado los derechos del menor. Procurador, le agradecemos que haya despejado estos interrogantes a nuestros televidentes. Sabemos, televidentes, que quedan muchas más preguntas, muchos más interrogantes, pero quisimos rápidamente aprovechar la presencia del procurador Alejandro Ordóñez en la ciudad de Neiva para que ustedes se informaran, contextualizaran, digamos, toda esa información que ha estado rodando a través de medios nacionales en las últimas semanas. Señor procurador, muchísimas gracias por estar en Entrevistados. A usted, muchas gracias, señorita. Televidentes, muchísimas gracias. Ustedes los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Entrevistados de Nación TV. Gracias por su compañía. Hasta pronto.